La lluvia caía con un ritmo triste, golpeando el techo de lata como si quisiera entrar. Ella juntó las últimas monedas sobre la mesa y mirando los ojos de su hijo, dijo en voz baja: «Hijo, esta noche no hay cena, pero tenemos fe». No sabía que alguien la escuchaba. Un hombre encerrado tras los vidrios de su auto de lujo, con el corazón tan vacío como su mansión, oyó esas palabras y no volvió a ser el mismo. Quédate hasta el final, porque lo que ella descubre lo cambiará todo. Y si crees en las historias donde la fe rompe el orgullo y transforma el dolor en esperanza, suscríbete, deja tu like y comenta qué parte te tocó el alma. La ciudad se deshacía bajo una lluvia fina que parecía no querer molestar, pero que empapaba hasta los huesos. Las luces del mercado El Buen Precio parpadeaban como luciérnagas cansadas. Dentro, los pasillos olían a pan viejo, a detergente barato y a resignación. María sostenía una bolsa de harina y una lata de tomates. Su hijo Daniel, de apenas 8 años, la miraba con esos ojos que aún no entendían la aritmética cruel del hambre. «Mamá, ¿y si hoy cenamos pan con agua?», preguntó con voz temerosa. Ella le sonrió, esa sonrisa que no engaña, pero consuela. «El pan con fe sabe distinto, hijo». El cajero anunció el total. «Son 153,40». María empezó a contar monedas. Cada una sonaba como un golpe seco contra el mostrador. 120, 130, 140 y nada más. La cajera, una mujer joven con mirada cansada, la observó sin decir palabra. «¿Puedo dejar la leche?», susurró María. «Claro», respondió la cajera sin mirarla a los ojos. Daniel apretó los labios. No lloró. Había aprendido que llorar no llenaba el plato. Detrás de ellos, en la fila, un hombre alto, de traje caro y paraguas plegado, revisaba su reloj. Se llamaba Alejandro Cortés, uno de los empresarios más influyentes del país. Había entrado al supermercado solo para escapar del tráfico y comprar agua importada. Pero el destino, ese viejo escritor invisible, había decidido otra cosa. Escuchó las monedas, la voz temblorosa y luego la frase que se clavó en su pecho como un aguijón de luz. «Hijo, esta noche no hay cena, pero tenemos fe». Alejandro levantó la vista. Vio la espalda de María, encorvada pero digna, la mano pequeña de Daniel sosteniendo una bolsa medio vacía y el reflejo de su propio rostro en el vidrio de la caja. Por un instante no se reconoció. El sonido del escáner, el murmullo de la lluvia, el olor a pan duro, todo se detuvo. Sacó la tarjeta sin pensarlo. «Sume todo», dijo con voz firme. María giró despacio, confundida. «No, señor, por favor». «No es caridad», la interrumpió él. «Es solo un gesto». «Los gestos cuestan y a veces demasiado», respondió ella mirándolo a los ojos. Esa mirada lo desarmó. Era la mirada de alguien que ya lo había perdido todo menos la dignidad. «Déjeme al menos ayudar hoy», insistió Alejandro. Ella dudó. Luego asintió con una gratitud que dolía. La cajera pasó los productos, el lector pitó, y el plástico resolvió lo que el alma no podía. Afuera, la lluvia seguía cayendo. Daniel abrazó la bolsa con fuerza. «Gracias, señor», dijo. Alejandro quiso responder, pero las palabras se le quedaron atascadas en la garganta. Vio cómo se alejaban bajo el paraguas roto, caminando despacio, compartiendo entre los dos un pan que no alcanzaba, pero que sabía a esperanza. En su automóvil, el empresario encendió el motor, pero no se movió. Sus dedos golpeaban el volante sin ritmo. Esa frase, «tenemos fe», le resonaba como un eco antiguo, como si alguien, hace muchos años, se la hubiera dicho a él. Cerró los ojos. Recordó a su madre en un pueblo polvoriento, diciendo algo parecido cuando su padre los abandonó. Recordó su propio hambre y la promesa silenciosa que se hizo aquel día. Nunca más. Y cumplió esa promesa, aunque el precio fue su alma. Esa noche, en su apartamento de vidrio y acero, Alejandro no cenó. Tenía la despensa llena,
el vino más caro, los platos más finos, pero algo en su garganta no lo dejaba tragar. Se sirvió una copa y la dejó intacta. Frente a la ventana, observó la ciudad encendida y sintió por primera vez en muchos años que todas esas luces no le pertenecían. Eran luces de otros, de gente que aún creía en algo. El reloj marcó la medianoche. Tomó el teléfono y llamó a su asistente. «Consígueme información de una mujer, se llama María, no sé su apellido. Trabaja o compra en el mercado El Buen Precio». «¿Debo averiguar por qué, señor?» «No, solo encuéntrala». Colgó y se quedó mirando el reflejo de su rostro cansado. Por dentro algo se movía. No era culpa ni compasión, era memoria. Al día siguiente, María preparó café aguado. Daniel comió un pedazo de pan con azúcar y sonrió igual. «Hoy sí habrá cena, mamá», dijo. «Hoy sí, hijo», mintió ella. Salió a buscar trabajo con el corazón apretado. Desde una esquina, un auto negro la observaba. Alejandro, tras el cristal, la siguió con la mirada. No quería asustarla, solo entender. Pasaron los días. El empresario empezó a cambiar su rutina. Ya no comía en los restaurantes de lujo, ni asistía a los cócteles que tanto le aburrían. En cambio, cada tarde iba al mercado, solo para verla de lejos. Una mujer que reía con su hijo, aun cuando el mundo le daba la espalda. Una mujer que oraba antes de dormir, sin pedir, solo agradeciendo lo poco. Una tarde, el destino volvió a cruzarlos. María salía de la lavandería con un balde en la mano. Alejandro se acercó, nervioso como un niño. «Buenas tardes». Shaya lo reconoció al instante. «Señor, ¿otra vez usted?» «No vine por caridad. Vine a hablar». «¿Hablar? ¿De qué podría hablar un hombre como usted con alguien como yo?» «De fe», respondió él. María frunció el ceño. «La fe no se compra, señor». «Lo sé, pero tal vez se aprende». Ella lo miró intentando descifrarlo. Había algo en sus ojos, una tristeza vieja disfrazada de éxito. «Si quiere aprender, empiece por escuchar», le dijo. «La fe no se dice, se vive». Él asintió, y por primera vez en mucho tiempo se quedó callado. Durante los días siguientes, Alejandro comenzó a ayudar en silencio. Pagó anónimamente los uniformes escolares de Daniel. Arregló la gotera del techo. Nunca lo dijo, pero María lo supo. Un día se acercó y le dejó una nota en el parabrisas de su coche. «Gracias por mirar sin hacer ruido, pero no olvide que ayudar sin alma es solo un negocio disfrazado». Esa frase lo golpeó más fuerte que cualquier deuda. Esa noche, Alejandro caminó por las calles del barrio pobre. El aire olía a sopa y esperanza. Vio niños jugando con pelotas de trapo, vio mujeres riendo con los brazos llenos de pan, vio hombres cansados pero juntos, y se dio cuenta. Allí, donde la vida dolía, la fe respiraba. Volvió a su departamento y abrió el ordenador. Entre sus múltiples empresas había una lista de proyectos cancelados. Uno de ellos, Centro Comunitario del Sur. Su padre lo había iniciado, pero él lo había archivado por baja rentabilidad. Ahora, al leerlo, sintió que esas palabras pesaban como pecado. Cerró los ojos y susurró: «Quizás sea hora de pagar otra deuda». A la mañana siguiente, su asistente lo vio llegar temprano. Tenía la mirada distinta. «Reactivemos el proyecto del sur», dijo. «¿El comunitario? ¿El que no da ganancias?» «Ese mismo». «¿Puedo preguntar por qué, señor?» Alejandro sonrió. «Porque hay deudas que no se pagan con dinero». Y así comenzó el cambio. No fue inmediato ni heroico, fue humano. Alejandro empezó a visitar el terreno abandonado. Entre escombros y polvo, imaginó algo nuevo. Una escuela donde los niños aprendieran oficios, donde las madres pudieran trabajar, donde la fe tuviera paredes sólidas. Un lugar donde María y Daniel pudieran cenar con esperanza, no con promesas. Pasaron semanas. María, sin saberlo, se convirtió en la chispa de una transformación. Y Alejandro, sin proponérselo, empezó a entender que la riqueza no está en los números, sino en los nombres.
El suyo, por primera vez, empezaba a tener sentido. Esa noche, mientras la lluvia regresaba, María volvió a susurrar: «Hijo, esta noche tal vez no haya cena, pero tenemos fe». Daniel sonrió mirando el techo sin goteras y respondió: «Y tenemos futuro, mamá». A lo lejos, desde su ventana, Alejandro escuchó esa frase, no con los oídos, sino con el alma, y supo que algo dentro de él había nacido. El terreno del sur no tenía nada que ofrecer, salvo su obstinación de tierra dura y cascotes viejos. Allí, donde antes se levantaba un galpón triste, solo quedaban muros bajos con grafitis desteñidos, pedazos de vidrio como dientes rotos y un olor áspero a polvo inmóvil. Alejandro se paró en el centro, cerró los ojos y trató de escuchar algo distinto, al eco de su propia respiración. Imaginó voces, martillos, risas de niños. Cuando abrió los ojos, la visión seguía siendo ruina, pero el cuerpo ya le pedía movimiento. «Traigan agua, escobas, guantes, bolsas, todo lo que haga falta para empezar por el principio. Limpiar», dijo sin alzar la voz, y su equipo, gente de corbata que rara vez ensuciaba los zapatos, se miró unos a otros como si les hubieran cambiado el idioma. «Hoy no hay render ni planilla», agregó. «Hoy hay tierra. El primer día fueron 10, el segundo, 20. El tercero, aparecieron manos que nadie había convocado. Vecinos con baldes, una señora con un termo enorme de café, 2 adolescentes con una radio pequeña que sonaba como lata, pero sostenía el pulso de la mañana. María llegó en silencio, con Daniel de la mano y una bolsa de pan envuelta en un repasador. Dejó el pan sobre una mesa improvisada con 2 caballetes y saludó a Alejandro con una mirada limpia, sin deudas. Él respondió con un gesto que cabía entero en la palabra «gracias», pero no la usó. Había aprendido que algunas palabras, si se dicen mucho, se gastan. El proyecto tomó nombre antes que paredes: Casa Sur. No era un centro, ni un complejo, ni una plataforma. Era una casa y eso lo entendieron todos. La primera semana se dedicó a desarmar sin lastimar, quitar clavos oxidados, rescatar madera aprovechable, apilar ladrillos enteros a un costado como si fueran libros recuperados de una biblioteca que se incendió a medias. En una esquina, Daniel dibujó en el suelo con un palo un plano torpe. Aquí el comedor, aquí el patio, aquí una sala para tareas, aquí un cuarto de herramientas. María rió, no porque el dibujo fuera chistoso, sino porque por primera vez el niño ordenaba el mundo con líneas en vez de con hambre. Cuando llegaron los arquitectos, traían rollos de papel y esas palabras largas que parecen columnas: habitabilidad, ventilación cruzada, iluminación natural. Alejandro los presentó como quienes saben traducir el sol. María se acercó con prudencia. Si las ventanas quedan altas, los niños ven cielo, pero no ven calle, dijo. La arquitecta, una mujer de pelo recogido y manos manchadas de tinta, sonrió. Entonces bajamos el alféizar hasta la altura de sus ojos. Fue la primera decisión de diseño tomada con el cuerpo de la gente, no solo con la cabeza de los planos. No tardaron en aparecer las objeciones de la otra ciudad, la de las oficinas que huelen a madera lustrada. Un correo sin saludo llegó como piedra envuelta en papel fino. Reiteramos preocupación por la inversión en activo no productivo. Sugerimos explorar naming rights, eventos premium, monetización de aulas. Alejandro leyó y, en vez de enojarse, tomó aire. Respondió con números, porque algunos corazones solo entienden aritmética, y con una frase que no estaba en ningún manual. Lo productivo no siempre produce dinero, a veces produce futuro. Mandó adjunto un cuadro simple: reducción de accidentes en obras donde egresados de Casa Sur habían practicado, retención de personal, ahorros por menor rotación, impacto en reputación que se convertía tarde o temprano en contratos. Nadie aplaudió desde aquella orilla, pero dejaron de armar barricadas. Bastó por ahora. El primer muro subió un miércoles a las 4:20 de la tarde. Lo levantaron entre 8 personas, con una mezcla exacta de cal, arena y paciencia. Alguien dijo alto, otro dijo plomos y una tercera voz, la de María, dijo: parece que la fe también se nivela,
y todos rieron porque el chiste entró como sol por rendija. Daniel sostenía la plomada con una solemnidad que no había tenido ni el día que le regalaron su primera mochila. Alejandro se quedó un paso atrás, mirando, con una sensación rara, orgullo sin propiedad. La cocina comunitaria fue la primera en funcionar, incluso antes de que hubiera techo completo. 2 hornallas grandes, una mesa de acero, una pileta de lavar platos que reflejaba rostros cansados volviéndose nítidos. María escribía cada mañana un menú que, más que receta, era carta de intención. Sopa de verduras con pan del día. Si falta, se parte. Si sobra, se comparte. Al mediodía, el olor a caldo atravesaba la cuadra y doblaba la esquina. Llegaban albañiles, niños, una maestra jubilada, 2 policías que dejaron el arma afuera por pudor. Todos comían en el mismo tazón, con la misma cuchara que después cada cual lavaba. Nadie preguntaba «¿Cuánto hay para mí?». Preguntaban «¿A quién le toca hoy?». Casa Sur estaba aprendiendo a conjugar el verbo tocar en plural. La escuela de oficios empezó como empiezan las cosas que duran, con poco y con método. Nivel 1. Electricidad básica. No poner nombres complicados a lo que, si se entiende, no mata. Nivel 2. Agua. Cómo la llevamos, cómo la cuidamos, cómo la devolvemos limpia. Nivel 3. Madera. No para adornar salas, sino para sostener techos y fabricar mesas que aguanten codos. La arquitecta propuso un taller de dibujo a mano alzada. Si puedes dibujarlo, puedes construirlo. Al principio se rieron. A la semana los cuadernos estaban llenos de líneas temblorosas que a fuerza de repetición se volvían firmes. Daniel llenó 3 hojas con ventanas de todos los tamaños. En el margen escribió «Que quepa el mundo». La prensa llegó una tarde de viento cuando el patio estaba sembrado de acerrín. Un periodista con sonrisa de dientes parejos buscaba héroes. Alejandro lo llevó a la cocina. «La heroína es la que hace que la sopa no se corte», dijo señalando a María. Ella, con las manos en el delantal, negó. «La heroína es la que lava la olla después, para que mañana no huela a ayer». El periodista insistió con su guión, pero se fue con otra historia. Una foto de una mano sosteniendo una plomada. Mano manchada, uñas cortas, vida larga. El titular, sin estridencia, funcionó, donde la fe se aprende con herramientas. Esa noche llegaron donaciones, guantes, cascos, un par de amoladoras usadas, cajas de tornillos. Llegó también, como siempre, la tentación del atajo. Una empresa ofreció financiar todo a cambio de integrar la marca a la experiencia. María preguntó, ¿la sopa se llamaría como su logo? Sonrieron incómodos. Alejandro agradeció y dijo que no. Las manos son de todos, cerró. Se ofendieron. Era el precio de no vender el alma en cuotas. El primer tropiezo serio no fue un incendio ni una tormenta. Fue una grieta. Amaneció una rajadura fina pero tosuda en la pared norte, como si la noche hubiera pasado con uña larga. El maestro mayor, un hombre de bigote blanco y ojos de agua, golpeó con los nudillos y oyó hueco. «Corrección», dijo sin drama. Desarmaron lo construido con una delicadeza de cirujanos. Vieron dónde el cimiento pedía refuerzo. Aprendieron todos a mirar por debajo de lo que brilla. «La fe también tiene cimientos», dijo María en voz baja, y Daniel, con una tiza, dibujó bajo el muro una raíz gorda, como de árbol viejo. Alejandro enfrentó otra grieta en su mundo de vidrio. Un socio de la vieja guardia lo invitó a cenar en un restaurante donde la comida sabía a silencio caro. «Esto te está costando contratos», le dijo sin mascar. «No hablo de números, hablo de ese prestigio que te abría puertas antes de que tocaras». Alejandro dejó los cubiertos. «Quizá hay puertas que no merecen mi mano», respondió. El otro sonrió con lástima. «Te estás volviendo poeta». «O persona», corrigió Alejandro, y entonces se dio cuenta de que la palabra no era ofensiva sino ascenso. Casa Sur empezó a contagiar alrededor. En la cuadra de enfrente, un taller mecánico que vivía en guerra con los vecinos por el ruido pidió aprender a insonorizar. Los jóvenes que pintaban grafitis en la medianera vinieron una tarde con botes de color y en lugar de nombres ilegibles dejaron un mural,
una mesa larga donde se sentaban abuelos, niños, una mujer con delantal, María, sin duda, y un hombre con traje dejando la corbata a un lado. Alejandro lo supo sin rubor. Arriba, en letras grandes, decía: «Aquí el hambre no grita, se escucha». No era eslogan, era diagnóstico. A los 6 meses, la primera camada de estudiantes terminó el ciclo básico. No hubo diploma con sello dorado. Hubo una caja de herramientas modesta y el compromiso de devolverla si un día la panza estaba llena y la mano quería crecer. La ceremonia fue rara y perfecta. Cada persona pasó al frente, dijo su nombre, contó una cosa que ahora podía hacer y una cosa que ahora entendía. «Ahora sé cortar la luz antes de meter mano», dijo uno. «Ahora sé pedir ayuda sin vergüenza», dijo otra. «Ahora sé que una pared recta no se consigue a los gritos», dijo el más callado. María al final repartió pan y abrazos. Alejandro otra vez se quedó atrás, con los ojos más húmedos de lo que admitía. La segunda etapa exigía una decisión: crecer o mejorar. Parecían lo mismo, pero no lo eran. Llegaban pedidos de otros barrios, otras ciudades, gente que quería una casa sur acá. Alejandro reunió al equipo y por primera vez abrió su duda como quien abre una herida para curarla. «No quiero franquiciar el alma», dijo. La arquitecta propuso un camino medio: kits de inicio y acompañamiento, no clones. Cada barrio tiene su estómago y su sombra, no los alimentemos con la misma dieta. Se armó un cuadernillo simple: cómo empezar sin empezar mal. Primer paso, escuchar. Segundo paso, preguntar quién se queda cuando el entusiasmo se vaya. Tercer paso, encontrar una cocina, aunque sea una nafe. Cuarto paso, definir un lugar para los niños. Quinto paso, nombrar la casa con palabra del barrio, no con marca ajena. Empezaron 3 semilleros, uno al oeste, otro al borde del río, otro en una loma donde el viento peleaba con las chapas como si fueran cartas malas. Entonces llegó la prueba que no se filma bien: la maledicencia. Una cuenta anónima en redes acusó a Alejandro de lavado de imagen, a María de instrumentalizada, a Casa Sur de pantalla asistencial para evadir impuestos. No tenían pruebas, tenían veneno. El hilo se hizo viral porque el odio siempre encuentra dedos ociosos. Alejandro redactó 10 versiones de respuesta y rompió las 10. María, en cambio, escribió una sola línea en la pizarra del comedor: «La sopa se hace con agua que hierve, no con agua que grita». Siguieron trabajando. A la semana, un periodista honesto, sí, existen, pasó un día entero en Casa Sur. Levantó paredes, lavó ollas, escuchó. Publicó una crónica sin adjetivos de más. El ruido bajó, no desapareció. El ruido nunca muere. Pero aprendieron a convivir con él como con un perro que ladra del otro lado del muro. Molesta, no muerde. Daniel crecía entre planos y fideos. Empezó a llevar un cuaderno donde pegaba recortes, sistemas de recolección de agua, cocinas solares, inventos caseros para que el viento trabaje a favor. «Quiero que Casa Sur tenga cielo propio», dijo una tarde, señalando la azotea. La arquitecta lo escuchó con atención de maestra de primaria. Improvisaron un laboratorio en el techo: 2 paneles solares donados, barandas reforzadas, un rincón de plantas que aprendían a treparse. Desde allí, la ciudad se veía menos cruel. Daniel dijo que desde arriba las sirenas sonaban como canciones que todavía no saben su letra. El otoño trajo otra clase de cansancio, no el de los músculos, el de la fe. Algunos voluntarios dejaron de venir, no por maldad, por la vida. Una estudiante faltó una semana y volvió con la mirada apagada. El marido había vuelto y no quería que ella perdiera el tiempo en esas cosas. María la abrazó, la sentó, le sirvió sopa. Le dijo, con voz que no juzgaba: «Tu vida no es una bolsa que él puede cargar solo». A los pocos días la mujer regresó con el hijo de la mano. «No sé si puedo con todo», dijo. María le apretó el antebrazo. «Nadie puede con todo, pero entre muchos, casi todo». La mujer se quedó. El marido vino una tarde tenso como cable. Alejandro salió a hablar. No hubo discursos, hubo mate compartido y un tour por la obra. El hombre tocó con la palma el muro fresco. «Está recto»,
dijo sin elogio. Sí, respondió Alejandro. El hombre miró alrededor, vio niños, vio una abuela riéndose sin dientes, vio a su mujer con otra cara. No pidió perdón. Solo se sentó. A veces, sentarse es más revolucionario que hablar. Una noche de viento negro, el techo de la cocina empezó a vibrar. La tormenta se plantó sobre la casa con la furia de un toro. Llovía en diagonal, y cada gota parecía querer atravesarlo todo. María organizó una coreografía que no estaba escrita. Baldes bajo filtraciones, toallas en la junta de la puerta, niños al cuarto más seguro, olla apagada, fusibles fuera. Alejandro y 2 albañiles subieron al techo con arnés y cuerda. La lona que cubría el tramo nuevo aleteaba como bandera en guerra. «No aguanta», gritó uno. «Aguantamos nosotros», respondió Alejandro, y entre los 3 clavaron listones, tensaron soga, ataron la lona a una cruz de madera. Abajo, Daniel sostenía la plomada que alguien le había dejado como si sostuviera el corazón del edificio. Cuando la tormenta bajó un tono, se abrazaron todos en la cocina húmeda. Alguien empezó a reír. María sirvió té como si hubiera sol. Alejandro respiró aliviado, con el cuerpo dolorido y una alegría particular, la que no entra por la puerta de los éxitos, sino por la ventana que resistió. Al día siguiente, el patio amaneció lleno de ramas y hojas pegadas al piso como peces a un vidrio. Limpiaron sin hablar mucho. La tormenta había dejado algo más que destrozo, una certeza. Casa Sur podía recibir golpes sin desarmarse por dentro. Las clases siguieron. El taller de madera, con olor a bosque en lata, fabricó estantes para una biblioteca que no sabía qué estaban haciendo. Un maestro trajo libros de su abuela, recetas, novelas, un diccionario con tapas gastadas que abría en cualquier palabra para que la conversación empezara por donde quisiera. María escribió en una hoja y la pegó en la pared. Leer también alimenta. La municipalidad, que hasta entonces miraba de reojo, se acercó con papeles. Querían regularizar el predio, conectar el gas sin parches, abrir una calle. Alejandro, prevenido, llevó a la arquitecta, a un abogado que sabía hablar sin asustar, y a María, que sabía decir no cuando el sí venía con trampa. Firmaron lo que había que firmar. No firmaron lo que sonaba como promesa de campaña. Un funcionario, joven y sincero, dejó el despacho con un tupper de sopa. Volvió al día siguiente con más papeles y, sin querer, con una sonrisa menos rígida. La política no cambió por eso, pero por un rato pareció posible que no fuera solo escenario. A fin de año, hicieron una celebración pequeña y justa. No hubo escenario, hubo piso limpio, no hubo protocolo, hubo lista de nombres escrita a mano. Daniel leyó un texto propio. Casa Sur es una casa que agranda el suelo. Uno pisa y no se cae. Si llueve, deja de llover adentro primero. Aplausos. Alejandro habló 5 frases. La última fue: yo vine a pagar una deuda y me dieron crédito. María cerró con el rito más antiguo. Partió un pan grande en 4, luego en 8, luego en los pedazos que hizo falta. Si falta, se parte. Si sobra, se comparte. Repitió como se repite una contraseña. Sobraron migas. Los niños las juntaron con dedos de pájaro. Esa noche, cuando todos se fueron, Alejandro se quedó un rato sentado en el umbral. El aire tenía ese olor a día que se portó bien. María salió con una jarra de agua. No hablaron mucho. Miraron el patio vacío, las sillas apiladas, una pelota olvidada debajo de una mesa, la pizarra con la frase de la semana ya medio borrada por el sereno. Daniel dormía adentro, cansado de haber corrido sin ser perseguido. «Mañana», dijo María, «hay que empezar temprano. Los del taller de electricidad van a cablear la sala de tareas». «Mañana», repitió Alejandro, y la palabra se le acomodó en el pecho como se acomoda un ladrillo en el lugar exacto. Se puso de pie despacio. Antes de irse, tocó con la yema de los dedos el primer muro levantado, aquel de las 4:20. La cal estaba fría. Cerró los ojos. A través del muro no escuchó ecos, escuchó latidos. Casa Sur respiraba, y él, por primera vez desde que tenía memoria, respiraba al mismo compás.
El verano se asentó en la ciudad con ese calor que no pide permiso, un sol de cobre, el aire jadeando sobre el cemento, los pájaros buscando migas a la sombra de Casa Sur. Desde temprano se oía el zumbido de las sierras, el golpeteo de los martillos y en algún rincón la voz de Lucía convirtiendo la cocina en un latido. Cuchara, olla, pan, paciencia. Los sábados olían a pintura fresca, los lunes a ganas nuevas, los jueves a nostalgia que no se quedaba a dormir. Alejandro había cambiado la forma de caminar, ahora pisaba como quien saluda al piso y ya no como quien lo domina. La absolución judicial les había devuelto oxígeno, pero por dentro él cargaba una inquietud que no sabía nombrar. Era como una astilla de luz clavada en el costado. Duele, pero también recuerda. En el patio, Daniel probaba el prototipo de un molino pequeño hecho con retazos de lata y madera. Cuando el viento hacía ronda, las aspas giraban y el chico sonreía como si hubiera inventado un idioma nuevo. Su cicatriz, esa que le dejó la cirugía, se le veía a veces cuando alzaba los brazos y brillaba sin pedir permiso. «Es el mapa de cómo volví», decía. Nadie lo contradijo. Las cicatrices mandan. Fue entonces cuando llegó la carta. Un sobre de papel grueso, con sello caro, pasado por manos que no conocen callos. Alejandro lo abrió en el único lugar donde todavía dudaba. Su mesa vieja del despacho, la misma donde había firmado contratos y renuncias. La lectura fue fría, con esas palabras de hielo que duelen sin gritar. Se reabre la investigación por presuntas irregularidades previas, a la luz de nueva documentación. Y más abajo, auditoría integral sobre Casa Sur por posible triangulación de donaciones. No se quebró, no llamó a nadie. Cerró los ojos y oyó como un eco la frase que había encendido todo. «Hijo, esta noche no hay cena, pero tenemos fe». Esa oración le mordió el miedo. Salió al patio con el sobre en la mano. Daniel, que en la vida era brújula, notó el temblor en las comisuras. ¿Qué pasó? Alejandro no mintió. Quieren que el pasado vuelva, pero no por justicia, por ruido. Daniel tocó el papel como quien palpa una pared buscando el hueco. Entonces haremos con esto lo que hacemos con los muros con grieta. Se abre, se refuerza, se cierra mejor. La noticia voló por redes como ceniza liviana. Se posa en todo. No alimenta a nadie. Los que nunca habían pisado Casa Sur escribieron tratados sobre ética. Los que comían allí cada día eligieron cocinar más. Lucía clavó una frase en la pizarra, sin florituras. La sopa no se corta por chismes. Debajo, la lista de ingredientes. Papas, zanahoria, fe. Un periodista viejo, de esos que no confunden micrófono con martillo, se sentó a oír antes de escribir. Cuando publicó, no firmó exclusiva, firmó crónica. El texto decía: «Aquí no blanquean dinero, aquí blanquean miedos». Empezaron las visitas técnicas. Hombres de traje con cascos relucientes caminaban por el taller de carpintería como por un museo silencioso, tocando nada, entendiendo poco. Necesitamos ver facturas, entradas, salidas, convenios, quién corta el pan, quién firma el final de obra. Alejandro respondió con carpetas y con cocina. Aquí tienen los papeles. Al mediodía, sopa. Un auditor joven, con ojos menos blindados, preguntó: «¿Por qué todos comen lo mismo?». Lucía sonrió: «Porque el hambre no tiene VIP». Una tarde, el cartel rojo apareció en la puerta como una bofetada burocrática: «Clausurado». El inspector lo pegó con el pudor del que cumple órdenes que no comparte. «Es preventiva», dijo. La palabra cayó mal. Preventiva sobre una casa que, justamente, evitaba cosas peores. Alejandro pidió 10 minutos. «Antes de cerrar, déjenme despedir a los que vinieron a comer». El inspector asintió con la cabeza, como quien entrega un minuto de dignidad. Lucía sirvió platos como si fueran certificados de ciudadanía. Daniel, en voz baja, dijo: «Hoy no hay canciones. Hoy comemos juntos y nos vamos juntos». La noche olió a apagado, pero al día siguiente, el patio de Casa Sur estuvo lleno igual. No podían entrar, pero podían estar.
Las manos que antes martillaban ahora sostenían carteles hechos con cartón de embalaje. Aquí aprendimos a no tener vergüenza del trabajo. Clausurar la sopa es clausurar la voz. Si falta, partimos. Si sobra, compartimos. Un cura sin sotana, una maestra sin aula, un médico sin guardia y una abogada con zapatos de piso se turnaron para explicar a quien quisiera oír que los números también tienen nombres. No hubo marcha con megáfonos, hubo fila de firmas, como si el barrio presentara en conjunto su DNI. En tribunales, la sala era otra cocina, ingredientes, fuego, tiempo, resultado. El fiscal, de oratoria impecable, desplegó planillas con gráficos en colores. Alejandro pidió hablar sin micrófono. Contó sin patetismo la primera noche sin cena, la primera pared complomada, el primer sueldo cobrado por un egresado que nunca había firmado recibo. No lloró, no suplicó, no robé, y si me equivoqué, fue por hacerlo de frente. Esta casa está abierta. Vengan cuando quieran, pero vengan sin cámaras. El juez, una mujer de cabello recogido, manos de piano, pidió visitar Casa Sur antes de resolver. Nadie lo esperaba. A la mañana siguiente, se presentó sin secretario y con zapatillas. Entró al comedor vacío, leyó los pizarrones, tocó los bancos, caminó el taller. A la salida, dijo algo breve. Un lugar que huele a pan no acostumbra a mentir. La clausura cayó por su propio peso de papel. La auditoría quedó, como toda auditoría honesta, en mejora de procesos. Centralicen donaciones, documenten horas de voluntariado, definan protocolo en emergencias. Alejandro firmó agradecido. Una casa se fortalece con reglas claras. El fiscal retiró el pedido de reapertura por falta de mérito. Los titulares fueron menos escandalosos que las primeras acusaciones. A la gente le gusta más el fuego que el ladrillo. Casa Sur volvió a su música. Cucharones, sierras, risas, discusión en asamblea, palabras breves, manos largas. Pero algo había cambiado en Alejandro. La sacudida le quitó el último resto de orgullo que a veces lo visitaba por las noches. Empezó a pasar la escoba tarde cuando el patio dormía, solo para recordarse que nadie es imprescindible si aprende a ser útil. Le pidió a Daniel que liderara los semilleros nuevos. «Tú tienes la voz que escucha», dijo. Le pidió a Lucía que revisara las compras. «Tú sabes comprar lo que rinde sin que humille». Y él se quedó con el trabajo menos vistoso, el de conectar puntos, vínculos, convenios, becas, transporte. La fe también es logística, repetía, y los camiones empezaron a llegar con más puntualidad que los discursos. El giro final de ese verano ocurrió sin prensa. El padre de Alejandro, ausente, duro, antiguo, apareció un viernes de sol en la puerta, con los años deshilachados en los hombros. Nadie lo reconoció, salvo él mismo. No traía excusas ni pretensiones. «Vine a ver si es verdad», dijo. Alejandro no lo abrazó ni le pegó. Lo llevó a comer. En la mesa, el viejo tocó el pan con la punta de los dedos. «Nunca te di esto cuando te tocaba», confesó, con una sinceridad casi torpe. Alejandro respiró por la nariz, como cuando las palabras quieren salir golpeando. «No vine a cobrarte, vine a darte trabajo». El viejo se rió por primera vez en años. «¿Qué sabes que yo sepa?» «Aguantar frío, fregar hierro, reparar lo que se rompe», respondió el hijo. El hombre se quedó. Nadie le pidió papeles. Y Casa Sur ganó su maestro de nada y de todo. Enseñó a aceitar bisagras sin ruido, a guardar clavos por tamaño, a pedir perdón matando el silencio con servicio. A la caída del sol, Daniel subió la escalera con su molino bajo el brazo. En la azotea, el viento empezaba a contar historias. «¿Gira?», preguntó el viejo. «Gira si le das el ángulo correcto», respondió el chico. Alejandro los miró a los dos y entendió por fin que su deuda con la vida se saldaba en cuotas de humildad. Padre, hijo, casa, pan, viento. Aquella noche no hubo discurso. Lucía escribió 3 palabras en la pizarra. «Seguimos, más juntos». Y el barrio, que entiende la gramática de lo esencial, respondió con lo único que sabe vencer a la sospecha: presencia. Al día siguiente, los bancos estaban llenos.
Los tornillos no alcanzaban. La sopa pidió una olla más. Todo volvió a comenzar, pero mejor, con la certeza de que el corazón, cuando paga su deuda, queda libre. A veces la mayor prueba no es el trueno, sino el cielo claro. Después de tanto vértigo, Casa Sur entró en una estación nueva, la constancia. Las crisis ya no llegaban como bestias, llegaban como gatos que maullan de lejos. La cocina encendía a la misma hora. Los talleres abrían con el mismo gesto. La asamblea de los viernes encontraba sillas ocupadas por costumbre feliz. Y fue allí, en ese paisaje sin sobresaltos, donde la inquietud se disfrazó de pregunta. ¿Qué sostiene a una casa cuando el peligro se toma vacaciones? Alejandro lo sintió primero en su cuerpo. La adrenalina dejó de ser gasolina. El pulso bajó. El espejo devolvió un hombre con arrugas que no pedían permiso. Una tarde le dijo a Lucía: «Tengo miedo de esta paz». Ella le sirvió té. «La paz no muerde», dijo. «La soberbia, sí. Cuida eso». No lo regañaba. Le pasaba un trapo al alma. Daniel, ya consolidado como instructor y guía, empezó a diseñar lo que llamó el triángulo de la casa: oficio, mesa, escucha. Si uno de los lados falta, la casa se inclina. En las paredes del taller colgó pósters dibujados por él. Herramientas con nombres claros, pasos de seguridad con rima, dibujos de plomadas y constelaciones. «El prumo también sirve para adentro», apuntó en tiza. Los chicos repetían y reían. Los grandes asentían por vergüenza de admitir que también aprendían. La calma, sin embargo, trajo dos peligros dulces: la rutina y el brillo. La rutina adormece, el brillo distrae. Empezaron a aparecer ofrecimientos lucrativos. «Lleven Casa Sur a nuestra cadena de shoppings con cocina show y talleres experiencia. Vendan kits de solidaridad certificados. Moneticen el método». Alejandro escuchó sin morder. Agradeció, rechazó, anotó. Los viernes lo conversaba en asamblea. ¿Queremos ser marca? Hubo debate real. Un joven dijo: «Una marca nos protege». Lucía respondió: «La mesa nos protege». Otro añadió: «Con más dinero, más alcance». Daniel acotó: «Con más prisa, menos alma». Votaron. Decidieron crecer por semilla, no por franquicia, acompañar, no duplicar, y documentar mejor para que otros pudieran imitar sin pedir permiso. Fue entonces cuando la vida, para que no olvidaran de qué materia estaban hechos, les recordó que el cuerpo también es casa. Daniel se desplomó en el taller una mañana limpia, con una brocha en la mano. No hubo anuncio. Hubo caída. Alejandro lo sostuvo. Lucía llamó ambulancia con voz que manda sin alzar. En el hospital, el monitor pintó una montaña rusa. Diagnóstico: complicación tardía de su corazón operado. Cirugía de urgencia. Lista de riesgos. La sala de espera se volvió una capilla sin banco. Alejandro, que había aprendido a rezar trabajando, ofreció lo único que sabía ofrecer: su vida a cambio de que el chico se quedara. Lucía, en cambio, pidió lo que siempre pide: que la verdad haga su trabajo. La operación duró el tiempo que un horno tarda en prometer pan. Cuando el cirujano salió, no sonrió de publicidad. Asintió con respeto. Salió bien, ahora paciencia. Casa Sur entera practicó el arte más difícil: esperar sin destruirse. Organizaron turnos para acompañar a Lucía. Los talleres funcionaron a media máquina, pero funcionaron. La cocina sirvió raciones con una cucharada de esperanza extra. En la pared del comedor, alguien escribió: «Si la fe no alcanza para calmar, que alcance para sostener». Daniel despertó viendo borroso, y lo primero que preguntó fue si habían apagado el horno. Lucía lloró riendo. Alejandro salió al pasillo a respirar una dignidad nueva, la de quien acepta que no todo depende de su fuerza. La recuperación fue lenta, llena de pequeñas victorias: un paso sin mareo, una risa sin dolor, una siesta sin culpa. En ese tiempo, Casa Sur descubrió que también sabía vivir en modo suave. Los tornillos se apretaban sin apuro. Las clases terminaban 5 minutos antes para dejar lugar a abrazos.
La asamblea se mudó un par de semanas a la sombra del árbol, porque el hospital enseñó a valorar el silencio. De esa sacudida nació el taller de la esperanza. No tenía sílabus, tenía sillas. No pedía inscripción, pedía presencia. Llegaban personas con miedos tímidos o coléricos. No sé leer a los 50. Mi hijo no me habla. Tengo hambre de compañía. Me da vergüenza pedir ayuda. Daniel, aún con el corazón en descanso, escuchaba. Lucía traducía miedos a recetas. Para la vergüenza, sopa de grupo. Para el enojo, pan compartido. Para el silencio, mate con turno. Alejandro hacía la tarea invisible. Conseguía transporte para abuelos, pagaba el gas sin que se notara, coordinaba con el centro de salud, porque hay dolores que se curan con bisturí y otros con cuchara. La calma volvió, pero ahora con otra textura. No era anestesia, era sostén. Casa Sur aprendió a no depender del drama para estar viva, y cuando aparecieron de nuevo las ofertas de expansión espectacular, la casa ya tenía respuesta coreada. Semilla sí, franquicia no. Empezaron 3 casas semilla acompañadas, una en la costa, con sal en el aire y redes de pesca en la pared, otra en el cerro, donde el viento decide, otra en la periferia industrial, con óxido humilde en las manos. No eran clones. Cada una dijo su nombre con acento propio, y todas aprendieron de la mesa. Si falta, partimos. Si sobra, compartimos. El conflicto, porque un capítulo sin conflicto no es honesto, llegó de adentro. Un grupo pequeño de voluntarios veteranos empezó a sentir que su opinión pesaba más. Sin nosotros, esto no camina. La frase, escuchada a tiempo, sirvió de alarma. Alejandro pidió una asamblea especial. No señaló, no humilló, puso un espejo. ¿Qué de lo que hacemos necesita su nombre para existir? Hubo silencios nerviosos, disculpas torpes, verdades importantes. Me cansé y tenía miedo de que nadie me necesitara. Lucía cerró con la sabiduría que cocina. Nadie es imprescindible, por eso todos somos necesarios. Los veteranos se reacomodaron, tomaron guardias menos glamorosas, enseñaron a nuevos, celebraron renunciar a la cabecera de mesa. La casa equilibró su plomada. La última escena de la calma fue una fiesta sin motivo. Decidieron agradecer por no estar en la tormenta. Invitaron a la ciudad, pero no con cartel, con olor. Pan recién hecho, sopa de lentejas, música de barrio, dibujos de niños pegados en la pared. Daniel pintó sobre una puerta un corazón con andamio, para reparar de adentro. Alejandro, que ahora sabía hablar poco y bien, dijo 5 frases. Temí la calma porque no la entendía. Hoy sé que la calma es taller. Reparamos mejor sin lluvia. Hubo aplausos que no buscaban foto. La noche se llenó de luciérnagas. Al final alguien dejó sobre la mesa un sobre con billetes anónimos y un papelito. Por si mañana falta. Nadie preguntó quién. Las manos saben firmar sin tinta. Casa Sur apagó luces tarde. En el pizarrón, Lucía escribió: La fe no es adrenalina, es constancia. Daniel la subrayó con un dibujo de plomada. Alejandro, antes de irse, pasó la mano por el primer muro y lo oyó respirar. La calma, por fin, ya no asustaba, enseñaba. El tiempo siguió su curso con la delicadeza de una mano que pasa sobre una mesa recién lijada. Las estaciones, puntuales como viejos oficios, fueron asentando su ritmo sobre Casa Sur hasta convertirla en algo más que paredes y techos, en una respiración. El árbol que plantaron el primer día, cuando todavía olía a pintura, ya daba sombra suficiente para contener una conversación entera. Las tardes caían a cámara lenta. Los niños corrían descalzos y el polvo que levantaban parecía un incienso humilde ofreciendo gratitud. María envejeció sin que se le cayera la luz de los ojos. Su delantal, remendado con retazos de cortinas, conservaba manchas que ya eran historia. Una de salsa roja de la primera sopa compartida, otra de grasa del primer taller de bicicletas, una más de grafito de cuando aprendió, casi por capricho, a afilar lápices para los cursos de dibujo. La llamaban señor, is maestra, is madre, y a veces capitana,
porque cuando el ánimo aflojaba, era la primera en apretar la cuerda invisible que sostiene a todos. Pero cada vez que la nombraban así, ella respondía con un gesto de despeje y un «no exageren». Decía que la fe no necesita títulos, necesita manos. Alejandro ya no era el millonario que cambió. Ese encabezado de periódico envejeció más rápido que él. Se volvió, con el tiempo, la figura silenciosa que llegaba temprano para revisar depósitos, firmar licencias, cargar tablones, aflojar una tuerca rebelde, escuchar una historia. Descubrió que el poder más serio era acomodar sillas para que la gente se mirara mejor. Aprendió el ABC de los tornillos como otros aprenden latín, y con eso cambió su sintaxis de la vida. Ya no decía «yo levanto», decía «levantamos». Daniel dejó de ser el niño de la frase para convertirse en el corazón joven del lugar. Creció sin pedir permiso, con las manos firmes y la mirada de quien mira más lejos que la última calle. Pintó murales en paredes agrietadas y donde otros veían roturas, él veía ríos. A veces subía a la azotea de Casa Sur al atardecer y desplegaba un cuaderno lleno de mapas imposibles. Escuelas en ciudades sin nombre, cocinas comunitarias en pueblos altos, talleres en patios donde el viento enseñaba a hablar. En la puerta del taller de carpintería, grabó con fuego una frase que se volvió contraseña de pasillos. Todo lo que se construye con amor resiste al tiempo. Una mañana de abril, la rutina se torció en silencio. El fuego de la cocina aún no estaba encendido. El vapor del agua no había comenzado su canto. Daniel subió los escalones de madera 2 por vez y abrió la puerta del cuarto de su madre. María estaba en su silla favorita, de cara a la ventana, con las manos calmadas sobre el regazo y una media sonrisa que tenía el tamaño exacto del amanecer. El delantal, doblado como un bautismo, descansaba sobre sus rodillas. En la mesa, un pan recién formado esperaba el horno, aún tibio y redondo, como una promesa que ya no dependía de nadie. No hubo gritos. Casa Sur se enteró del modo en que se enteran los lugares que aman. Por una vibración, por una quietud nueva, por una tristeza que no pide explicaciones. Los pasos se detuvieron, los martillos bajaron los brazos. La noticia corrió sin palabras. La gente fue llegando de a uno, de a dos, conteniendo el llanto como quien protege una llama de la ráfaga. Alejandro llegó sin aliento y se arrodilló junto a ella. La miró como se mira un faro cuando el mar se vuelve brusco, con miedo y gratitud a la vez. Le tomó las manos, esas manos que habían sostenido tanta hambre transformada, y dijo apenas: «Gracias por enseñarme a tener fe cuando yo solo sabía tener miedo». Lo demás fue la liturgia del cariño. No hubo coronas con cintas, hubo ollas. No hubo discursos largos, hubo relatos, pedazos de memoria compartidos como pan. La gente se sentó en las mesas del comedor y la recordó en frases cortas, con el pudor de quien sabe que la grandeza cabe en lo simple. Una vez me dijo que el café no se sirve para despertar, se sirve para acompañar. Me enseñó a lavar la olla como si fuera el corazón. Me sostuvo la mirada cuando todos me la bajaban. El velorio duró lo que duran los abrazos que no quieren terminar. Al día siguiente, la pared más clara del comedor amaneció con una inscripción en tiza, escrita por Alejandro, la letra firme tentando no temblar. Esta casa se sostiene sobre las manos de una mujer que nunca dejó de rendirse al amor. Alguien corrigió con una sonrisa: nunca dejó de no rendirse. Volvieron a escribir. Rieron y lloraron mezclado. Los días que siguieron parecieron más largos, como si el sol prolongara su recorrido para acompañar el duelo. Alejandro se encontró más de una vez subiendo escalones con una pregunta sin destinatario. ¿Y ahora qué? Abría la alacena de especias y encontraba tarros con etiquetas a mano: comino, pimentón, fe, paciencia. En uno que parecía vacío, leyó consuelo, y sin saber por qué lo olió. Tenía aroma a pan caliente. Daniel decidió no tocar nada durante una semana. La silla, la taza con la que su madre medía el arroz, el cuaderno de frases de la pizarra. Tras esos 7 días de silencio, reunió a todos en el patio. Las sombras de las hojas dibujaban mapas sobre la tierra.
dijo con voz baja, como si le hablara a la madera. Mi mamá dijo que si un día ya no estaba, su voz quería seguir sirviendo sopa. Entonces, hoy abrimos el taller de la esperanza. No habrá manual, habrá escucha, no habrá turnos, habrá lugar. Quien llegue con miedo, se sienta. Quien llegue con rabia, hable. Quien llegue con hambre, coma. Y quien llegue con ganas, se quede. Aquello no fue un programa, fue una puerta. Gente que nunca había pedido nada vino a pedir compañía. Una mujer adulta, con manos que sabían coser y esconder tristeza, dijo: «Tengo miedo a que mis hijos me olviden trabajando tanto». Un adolescente, con la visera muy abajo, murmuró: «No sé cómo hablar con mi papá». Un hombre grande, la gorra en la mano, confesó: «No sé leer y me da vergüenza». Todo eso se escribió, despacio, en un cuaderno grande que tituló Libro de los Miedos Compartidos. Alejandro lo leía por las noches y subrayaba con lápiz una palabra que se repetía: solo. Entonces entendió la promesa de Daniel: nadie aquí se sentirá solo con su miedo. Pasó un año. En el aniversario, Casa Sur decidió en asamblea que la cocina llevaría para siempre el nombre de El Comedor de María. Sobre la entrada, Daniel instaló un cartel que había tallado él mismo, con letras curvas que parecían hechas a cuchara. Si falta, se parte; si sobra, se comparte. A un costado, Alejandro clavó discretamente una chapita: María, la que amasó los días. Nadie preguntó cuándo, porque las cosas sagradas no necesitan fecha. Fue también el año en que llegaron forasteros con buenas intenciones y teléfonos caros. Querían aprender el modelo, escalar el impacto, replicar el caso de éxito. Alejandro los guió por los talleres como quien guía por la casa de la abuela, con respeto y límites. Les recalcó, sonriendo, que Casa Sur no era una franquicia, era una forma de mirar. En la cocina, un joven con acento extranjero quiso fotografiar las manos de una mujer mayor que cortaba zanahorias con calma de oración. Ella le dijo: «Hijo, las manos se fotografían después de comer conmigo». Aprendió rápido, se sentó, comió y al final no tomó la foto. Dibujó la escena en su cuaderno. María habría aprobado. Daniel empezó a sentir la necesidad de abrir otra puerta. Casa Norte. No un clon, sino una semilla. Un lugar en las lomas altas donde el viento llega antes que la lluvia y la noche aprieta un poco más. Alejandro lo apoyó con una mezcla de orgullo y punzada. Así es la fe, se dijo. Cuando madura se vuelve camino. El día de la despedida, Daniel entró al cuarto de su madre y sacó el cuaderno de frases. En la última página, escrita con la letra temblorosa de una tarde cansada, encontró: «Si un día ya no estoy, que mi voz siga sirviendo sopa, que nadie pase hambre de consuelo». Se guardó esa página en el bolsillo interior como si fuera una carta de viaje. El viaje hacia el norte fue un rosario de paisajes: planicies quietas, pueblos mínimos, cerros con sombras que parecían manos gigantes apoyadas en la tierra. Daniel llegó con una mochila, herramientas básicas y 3 palabras: escuchar, cocinar, aprender. La gente del lugar, a la defensiva de quienes ya han visto demasiadas promesas, lo midió con ojos prudentes. Él montó una mesa al aire libre y preparó, con lo que encontró, una sopa tan sencilla como un saludo. Mientras servía, habló poco. Cuando sirvió, preguntó los nombres. Después, pidió historias. Casa Norte se hacía con repeticiones nuevas: un refeitorio pequeño, un taller de reparación de herramientas agrícolas, un cuarto donde colgar abrigos para que el frío se quedara afuera y no se sentara a la mesa. Un día, se acercó un niño con una manta sobre los hombros y una pregunta que era un cuchillo. ¿Aquí se aprende a tener menos miedo de la noche? Daniel le dijo que sí, y le mostró una linterna. La linterna no era símbolo, era linterna. Las cartas de Daniel llegaban a Casa Sur los sábados dobladas con cuidado. Contaban de un abuelo que a los 70 aprendió a usar el nivel de burbuja y lloró al ver una repisa recta, de una madre que no sabía leer, pero que descifró el reloj de cocina para que el pan no se quemara, de un joven que dejó de mirar para abajo cuando caminaba.
Alejandro las leía en voz alta durante la asamblea de los viernes y siempre terminaba en la misma frase sin firmar: «Mamá estaría contenta». En una de esas cartas anunció el primer taller de viento, una jornada para construir molinos caseros con madera y retazos de metal. Esos molinos no movían fábricas, movían dignidades. La foto adjunta mostraba el primer molinito girando como una risa. Detrás un cielo que parecía decir: «Así se hace». Un día Casasur recibió un paquete. Dentro, una tabla de madera grabada con fuego. Casa Norte, donde la fe vuelve a encender el pan. Abajo, la firma de Daniel. Alejandro la sostuvo largo rato entre las manos, como si la madera guardara el pulso de quien la talló. La colgó en el comedor, cerca del cartel de María, para que el norte y el sur se hicieran conversación. No todas fueron luces, porque la vida, para ser cierta, también gasta sus tintas más densas. Un invierno especialmente duro dejó al pueblo del norte a merced de una helada cruel. Casa Norte no daba abasto. La madera para el fuego se volvió escasa. El pan, más fino. Daniel escribió: «Hoy comprendí que la fe no es trampolín, es abrigo. No nos lanza, nos cubre». Casasur respondió como quien responde al apellido. Organizó una cadena de envío. Los talleres de carpintería y metalurgia fabricaron estufas eficientes. La cocina duplicó raciones. La municipalidad, esa vieja señora a veces desconfiada, prestó camiones. Alejandro supervisó, como siempre, pero ahora con una certeza que le llegaba desde la tierra de María. La fe también se mide en logística. Aquella helada dejó una marca que no se pretendió ocultar. Daniel escribió en la pared principal de Casa Norte: «Aquí aprendimos a no pedirle al frío que sea otra cosa. Le pedimos a la gente que sea más gente». Al lado pintó un sol mínimo. 2 trazos de tiza bastaron. «Regresemos a Casa Sur». Alejandro sintió con la edad un cansancio bueno, de esos que se parecen a una siesta merecida. Caminaba más lento, escuchaba más hondo. Decidió escribir un cuaderno que no sería libro ni manual. Lecciones desde el fuego. No lo hizo para publicar, lo hizo para no olvidar. En la primera página anotó: «Cuando la fe entra en una casa, el miedo, si es educado, se sienta y aprende modales. Si no lo es, se va». Más adelante, la dignidad se cocina a fuego lento. Y en letras grandes, en medio de una hoja en blanco: «El día que entendí que no hacía falta ser héroe para quedarse, me pude quedar». Esa escritura le ordenó la vida. Algunos días, al final de la tarde, se sentaba junto al primer muro levantado. Cerraba los ojos y escuchaba. No oía ecos. Oía las voces de las personas que habían aprendido a poner un ladrillo sobre otro sin gritar, a pedir ayuda sin vergüenza, a corregir sin humillar. Oía también la voz de María, no como recuerdo, sino como corriente de fondo. La noche en que Casa Sur cumplió su 10º aniversario, una década de ollas, tornillos y lágrimas, el patio se llenó sin que nadie invitara formalmente. Las mesas formaron una U. Los niños corrían entre piernas como peces de luz, y una banda de barrio afinó guitarras que sabían más de calle que de música. En el escenario improvisado, Daniel pidió 2 minutos de silencio. No fue el silencio formal de los actos. Fue un silencio lleno. En ese hueco sin ruido, cada cual oyó lo que necesitaba: la risa de María, el trueno de una tormenta vieja, el pitido de un horno terminando su tarea, la caída indolora de una lágrima en la sopa. Luego habló Alejandro. Dijo poco, como aprendió a decir. «Quise traer números», bromeó, «pero se me quemaron en la cocina. Hoy no vamos a contar cuántas paredes levantamos ni cuántas sopas servimos. Hoy vamos a agradecer haber aprendido el oficio de quedarnos. Y vamos a prometer que si un día nos cansamos, alguien nos alcanzará una silla». Aplausos. Al terminar, tomó un trozo de pan, cortó la primera rebanada y la partió en 2. Puso una mitad en un plato vacío. Nadie preguntó por qué. Todos sabían, siempre hay alguien por llegar. Cuando la noche ya había puesto estrellas en las casitas de alrededor, Daniel se acercó a Alejandro con un sobre. «Para ti», dijo. Dentro había una foto,
El primer día en Casa Norte, ellos dos con cara de asombro y frío. Detrás una frase escrita con la letra de Daniel: «No te preocupes por exportar la fe, dejemos que se contagie». Alejandro rió con los ojos, esa risa que María solía traducir como «va a llover, pero tenemos techo». El cierre llegó sin música anunciada. La banda guardó sus instrumentos. Las sillas volvieron a sus rincones. La cocina apagó su último fuego. El patio quedó salpicado de migas, como constelaciones caídas. Alejandro caminó hasta la entrada del comedor. Tocó el cartel tallado por Daniel y luego la chapita con el nombre de María. Cerró por dentro las puertas y antes de irse dejó sobre la mesa el cuaderno Lecciones, desde el fuego abierto en una página nueva. Escribió: «Hijo, esta noche tal vez no haya cena para todos, pero tenemos fe. Y en esta casa, cuando falta, se parte. Cuando sobra, se comparte. Y cuando duele, se acompaña». Apagó la luz. Afuera, el viento jugó con las hojas del árbol como si pasara revista. Alejandro levantó la cara. En el cielo, una estrella resistía el brillo de la ciudad. Susurró, no como plegaria que pide, sino como gratitud que reconoce: «Gracias, María. Gracias, hijo. Gracias, casa». Y caminó hacia la vereda con esa sensación exacta que los muy viejos y los muy sabios comparten: la tranquilidad de haber entregado el corazón al oficio correcto. A la mañana siguiente, muy temprano, una niña se presentó en el comedor con una bolsita de pan envuelto en un pañuelo. Preguntó si podía ayudar a poner la mesa. Nadie le preguntó de dónde venía. Nadie le pidió carnet ni historia. Le alcanzaron una pila de platos y un turno en la cuchara. Cuando probó la sopa, sonrió y dijo: «Sabe a cosa conocida». María habría vuelto a reír. Claro que sabe, pensaría, sabe a casa. Y quizá ese sea el último milagro de Casa Sur, que la fe, después de pasar por el fuego, por la helada, por la duda, por la clausura, por la absolución y por el duelo, ya no depende de un nombre. Cambia de manos con la naturalidad con que un cucharón pasa de un brazo cansado a uno joven. Que no todos los días hay cena, es verdad, pero todos los días hay gente. Y cuando hay gente, hay futuro. En el zócalo de la pared norte, donde el primer día apareció una grieta finísima que los obligó a reforzar cimientos, alguien pegó discretamente una plaquita de metal grabada a mano. «Aquí aprendimos que la fe no es un salto, es un piso. Los que pasan la leen sin bajar el paso, y sin darse cuenta pisan más firme.